Amada Iglesia, bienvenidos a esta sesión número 78 en el comentario bíblico de Apocalipsis. En este tiempo estábamos estudiando ya la consumación, el final del libro Apocalipsis, donde ya vemos cómo toda esta historia de salvación llega a la gran final. Hoy día nos vamos a detener en el versículo 4 y vamos a pedirle al Señor que nos dirija, como siempre lo hacemos. Espíritu Santo, te damos gracias por haber inspirado la preciosa palabra del Señor que nos habla. Todos los días es alimento a nuestro ser. Te rogamos que en este día tú nos animes, nos consueles, nos confortes a través de tu palabra y podamos elevar la mirada a las cosas eternas, Señor, que están por venir. Te damos gracias por el privilegio de conocerte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos estudiando Apocalipsis 21. Hemos analizado los primeros 3 versículos. Vamos al cuarto versículo. Dice así, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bien, dijimos la semana pasada que probablemente la voz que está hablando acá, que está diciendo el versículo 3 y 4, probablemente sea la voz del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque dice que fue una gran voz del cielo. Y claro, uno podría decir es Dios, porque una gran voz del cielo. Pero al mismo tiempo, desde el versículo 5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo. Por tanto, si no es el Padre o el Hijo, yo estimo que debe ser el Espíritu Santo, que está dando a conocer acá el cumplimiento de todas las cosas. Lo que él anticipó a los profetas, ¿no es cierto? Y a los antiguos. Y dice lo siguiente, este es el versículo que nos vamos a detener hoy día. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Detengámonos frase por frase en lo que acá está diciendo, porque la verdad es que este versículo es bien precioso. Dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de quienes, de los salvados, de los redimidos, de sus hijos. Al punto dice que después ya no habrá más llanto. No habrá más llanto. Estamos hablando aquí de la eternidad. Piensa en esto. Nosotros en este mundo usualmente o lloramos o escuchamos a alguien llorar. Eso es lo más usual en este mundo. Pero en la era que está por venir, por los siglos y los siglos y los siglos que pasen, nadie más va a llorar ni nadie va a escuchar llanto de alguien. ¿No es increíble eso? Yo lo encuentro increíble, es fascinante. Estamos hablando por la eternidad. Por eso las lágrimas para el Señor son tan valiosas, dice, que Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros. ¿Cuántas veces has llorado en tu vida? Muchas veces probablemente, ¿no es cierto? Yo he llorado muchas veces. Generalmente una vez al mes estoy colapsado y tengo que llorar, sacar todo a los pies del Señor. Y el Señor, yo sé que Él recuerda cada una de esas lágrimas. Yo ya no recuerdo las lágrimas del año pasado o del año antepasado, pero el Señor recuerda todas las lágrimas desde que yo nací. Son tan valiosas para Él, porque esta es la única era en toda la historia donde las lágrimas fluyen. Tan valiosas, dice, que en el Salmo, vamos a ir acá a los Salmos, el salmista tiene una certeza bien especial, fíjense, en el Salmo 56. Un versículo que alguna vez ya se lo leí, dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? El salmista tiene la certeza de que Dios guarda un registro en los libros celestiales de cada lágrima que hemos derramado. Y guarda esas lágrimas preciosas en potecitos, en redomas. Y cuando lleguemos al reino de los cielos vas a poder ver tu redoma con las lágrimas derramadas. Piensa en esto, en lo precioso, el precioso consuelo que trae esto a nuestra alma. Tal vez has estado llorando solo, sola. Has sufrido soledades, has sufrido desprecios.
Tal vez te has sentido pisoteado y has llorado lágrimas de frustración porque no se ha hecho lo que tú pensabas o querías, o lágrimas de sufrimiento, lágrimas de dolor, lágrimas de no ser acompañado, lágrimas de injusticias. Tal vez has llorado muchas lágrimas amargas por duelos, por vivencias, por pérdidas, tantas lágrimas que uno derrama en la vida por lo que significa el mundo caído. Y el Señor te dice, si tú eres mi hijo, mi hija, yo he registrado cada llanto tuyo y cada llanto yo te lo voy a consolar en la eternidad. El Señor nos consuela también ahora. Sí, es verdad, Él es Padre de toda consolación. Y a un papá le encanta consolar a los hijos que están llorando, ¿no es cierto? No los deja tirados, ¿no? Al revés, va, los abraza y consuela. Ahora, Él dice que tiene un consuelo eterno en ese nuevo cielo, esa nueva tierra. Un consuelo por cada lágrima que Él registró. Por ejemplo, tal vez esta semana tú lloraste algo. Tal vez lloraste algo en soledad o en pérdida o en frustración, en rabia. Y el Señor eso lo registró. De aquí a 1000 años más, en 10.000 años más, de repente el Señor te va a dar un regalo pero precioso. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Y Él dice, porque tú no te acuerdas, pero yo me acuerdo y lo tengo anotado. Hace 10.000 años atrás, tú lloraste esta cosa y ahora yo te la voy a consolar. Imagínense qué precioso. Imagínense la bendición que significa entonces, en términos bíblicos, derramar lágrimas ante nuestro Señor. Porque cada una de esas lágrimas está siendo anotada, registrada, guardada en los cielos y será consolada por el Señor. Él enjugará toda lágrima. Entonces, realmente, el derramar una lágrima, si eso significa un consuelo eterno, es un gran privilegio. Es un privilegio el poder llorar y derramarse ante el Señor. El lamento es parte de la Biblia. Muchos libros en la Biblia tratan de lamentos. Los salmos, la mitad son lamentos. Hay un libro como Lamentaciones dedicado a los lamentos. ¿Lamentos por qué? Lamento por la maldad, lamento por el pecado, lamento por el sufrimiento, lamento por la oscuridad y por las tinieblas y por las injusticias, lamento por el pecado humano y por el dolor que significa recepcionar el juicio de Dios. Hay mucho lamento en la Biblia y el lamento está correcto. Es una expresión adecuada de ir ante Dios y decirle, Señor, estoy mal, me siento triste, me siento angustiado. Y el Señor dice, qué bien, porque yo también, muchas veces también, dice el Señor. Recuerden que el Señor, dice en Joel, se duele del castigo. No es que el Señor le encanta castigar, el Señor muchas veces está de duelo. Muchas veces también dice la Biblia que Dios llora. Recuerden que el Espíritu Santo puede ser entristecido y es entristecido cuando nosotros pecamos. Recuerden las lágrimas de Jesús también. Por tanto, el lamento es una expresión también de la santidad. Es una expresión de aquel que se angustia con la maldad y el pecado. Y por eso es importante también llevar todos nuestros lamentos ante el Señor. Y llorarlos con Él. Y angustiarnos con Él. Y estar triste con Él. Y derramar lágrimas con Él. Como el Hijo lo hizo con el Padre ahí en el Getsemaní. Y tantas otras veces que no están registradas en la Biblia. Es tan importante el lamento en nuestra vida. Yo te invito a que no reprimas tus lágrimas. Al revés, a que tú puedas exteriorizar esas lágrimas. Como les explicaba, yo generalmente, yo creo que también es un tema de personalidad, pero yo al parecer soy bien colérico y activo y saco las cosas y todo y me voy acumulando interiormente de repente las emociones y cuando yo siento el pecho ya que está medio apretado, yo sé que tengo que ir a llorar con el Señor. Y saco y lloro y me lamento y saco todo y quedo pero tiki taka. Y aparte de eso yo sé que el Señor eso lo registró. Y toda esa pena el Señor la va a consolar y compensar en el futuro. Entonces, ¿qué bendición? ¿Qué bendición tenemos de ir donde nuestro Padre de toda consolación? Ir, buscar el abrazo, llorar con Él, entregar todo, aprender a lamentarnos con Él. Y aparte de eso, tener certeza que el Señor, Él conoce cada lágrima de nosotros, la lleva registrada en el libro y nos consuela y nos consolará eternamente. Qué mejor, mis queridos, no repriman sus lágrimas, al revés. Lloren con el Señor, lloren. Y debemos como creyentes entender entonces que es un gran privilegio llorar a los pies del Señor. Qué gran privilegio. Tal vez tú lloras porque
has perdido tantos años de tu vida, tal vez por enfermedades, has perdido tantos años de tu vida porque por pecado tuyo o pecado de los demás y te lamentas. El Señor dice tranquilo, tranquilo, porque las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite y les restituiré los años que se comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta y mi gran ejército que envié contra ustedes, porque ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Tal vez tú dices, he perdido años cuidando a mis padres o cuidando a tal familiar enfermo. He perdido años que no conocía ante el Señor y conocí al Señor recién de viejito, de viejita. Perdí años en la pandemia, perdí años en esto, en lo otro. El Señor te dice, si tú eres hijo, hija mía, no te preocupes. Llora, entrega ese dolor, esa amargura y ten plena certeza que te restituiré los años que has perdido. Qué lindo es nuestro Señor, mis queridos, no tienen ni idea cuánto gozo está por delante. Hoy día en este mundo caído hay duelo, sí, hay llanto, sí, llóralo, sácalo, no lo reprimas, entrégalo al Señor, es parte crucial de la disciplina cristiana, de intimidad con el Señor, de llorar con el Señor. Como les decía, es algo que se cultiva, es algo que yo cultivo y a mí me ayuda cuando quiero llorar con el Señor, ponerme alabanza, ponerme música. O me pongo al piano y me pongo a tocar piano, pero no tienes por qué tocar piano. Puedes cantar también o puedes poner alabanza. A veces me pongo audífono, pongo alabanza, me arrodillo con el Señor y empiezo a sacar toda la pena. Y le digo, Señor, tengo pena, tengo rabia, tengo frustración. Y me conecto con las emociones y voy votando. Y empiezo a lamentarme hasta que sale todo lo que tiene que salir. Y el Señor me consuela y me llena. La verdad es que son tiempos bien preciosos que el Señor tiene para ti y para mí. El sufrimiento, por tanto, mis queridos, para nosotros es una gran bendición. Es una bendición desde muchos aspectos que uno lo mira. Por un lado, por la recompensa eterna que esto trae. Por otro lado, por el consuelo también inmediato que esto trae en el Señor. Pero también porque a través del sufrimiento y el dolor y las lágrimas, el Señor nos ha concedido poder demostrar el amor a Él. ¿Se acuerdan que hace meses atrás le hablé esto en alguna de estas sesiones? Que el Señor nos ha concedido mostrar el amor no solo a través del gozo y el abrazo, sino que también a través del sufrimiento. Cuando yo amo a alguien, estoy dispuesto a sufrir por ese alguien. Y el Señor nos ha concedido poder sufrir por Él en este mundo caído. Hechos 5, por ahí por el versículo 40, dice que los apóstoles salieron contentos de haber sido tomados por dignos de padecer por el nombre del Señor. Entonces es un privilegio el poder sufrir y el poder llorar por el Señor. Tal vez tú estás sufriendo pisoteo, injusticia y persecución en tu familia o en esta sociedad por seguir al Señor y seguir sus mandamientos y seguir lo que Él ha puesto en tu corazón. No te preocupes, llora con el Señor toda la pena. El Señor tiene mucho consuelo ahora y eternamente para ti. Es un privilegio para el creyente. El Señor nos restituye de todo. Y como decía ahí Apocalipsis 21, llegará el momento, mis queridos, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos tuyos, toda lágrima que Él guardó en su redoma, que Él llevó un registro, y ya no habrá ni muerte, ni llanto, ni clamor. Ni clamor. ¿Qué es el clamor? El clamor es esa oración en llanto, esa oración, esa petición que hacemos al Señor quebrantados de corazón, con un corazón rasgado ya sea porque o nos están pisoteando a nosotros o vemos el mal del mundo y la maldad del mundo, un clamor. Dice que va a llegar el día donde ya el clamor no va a ser necesario, donde ya no vamos a necesitar clamar. De hecho, en Isaías precisamente habla de esto, cuando habla de cielo nuevo y tierra nueva, un pasaje que le leí hace poco, pero vuelvo a una parte en Isaías 65, que dice, versículo 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, ya habré oído. El lobo, el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Fíjense que hablando de este cielo nuevo, tierra nueva, dice, antes que clamen,
Es decir, ni siquiera vas a poder expresar el clamor, el Señor ya va a haber respondido. Tú vas a ver algo, inmediatamente el Señor ya lo va a estar haciendo. Tú, mientras siquiera esté apareciendo el pensamiento, Dios ya lo habrá escuchado. Por tanto, la época de clamor es ahora. La época de llanto es ahora. Es un tiempo que el Señor ha determinado para eso. Es un tiempo, es una era inicial, donde el Señor ha determinado un comienzo que, bueno, donde haya clamor y haya llanto. ¿Por qué? Porque su plan es perfecto. Tenía que ser así. Pero no siempre será así. Va a llegar el momento donde esto se va a terminar. Donde ya no va a haber llanto. Donde ya no va a haber clamor. Es un mundo que no nos podemos imaginar. Pero esto va a terminar. Porque el versículo dice, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto que nosotros entendemos bajo lágrimas, llanto, clamor, la muerte, el dolor, eso es parte de las primeras cosas, las que ahora estamos viviendo. Esta primera semana de la creación, esta primera era de 7000 años, esta primera era donde ha habido pecado y ha habido división y ha habido dolor, pero ya viene la segunda semana, ya viene el resto de las eras, ya viene la nueva creación. Esa creación que va a ser eternamente. Si el Señor ha estimado que en esta época sea necesario el dolor, el llanto y la muerte, es porque es lo mejor, es parte del diseño. Por tanto, no huyas de las lágrimas, no huyas del clamor. De hecho, es una acción correcta en este mundo caído. Algún día eso ya no va a existir. Algún día ya no va a ser necesario el clamor. Algún día ya no va a ser necesario el sufrir por Cristo, pero en esta época sí es necesario aún. Aún nosotros debemos entender de que en este mundo hay dolor. Y como dice ahí en Hechos, en Hechos 14, en esta era, dice en Hechos 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aún es necesario. Es un diseño de Dios para mostrar amor a Él, para recibir también consuelo eterno, porque Él nos quiere recompensar eternamente por su pura gracia y misericordia. Así que es necesario, lo que tú estás viviendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y ojo, no pocas, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Si no fuese necesario, el Señor no lo haría así. Entonces no te enfrasques en pensamientos como este. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto? ¿Por qué, Señor, esto otro? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Y qué hubiese pasado si y lo que yo necesito sería esta circunstancia? Y empezamos a imaginarnos un mundo ficticio que no es real. Lo que ha acontecido en tu vida es lo que Dios ha estimado que es necesario que acontezca en tu vida. Y tú dices, ¿pero cómo? Son puras tribulaciones. Bueno, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y no es que Dios haya pensado mal contra ti, al revés. Él ha pensado en mucho bien, ha pensado en mucho consuelo, ha pensado en poder que tú puedas expresar todo el amor al hijo que sea necesario, ha pensado en perfeccionar a la novia. El Señor ha pensado en bien hacia ti. Por tanto, tú vives las dificultades que son necesarias que tú vivas en esta tierra para entrar de manera santificada a la Sion celestial. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dentro de esas tribulaciones está también la vivencia del dolor. La vivencia del dolor es algo común a todo ser humano. Dice que cuando lleguemos a nuevo cielo, nueva tierra, no habrá dolor. Fíjense, no habrá dolor. El dolor, ¿cuándo partió? En Génesis 3. En Génesis 3, la maldición por el pecado, Dios dice lo siguiente a la mujer. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense que el término dolor surge desde la maldición. Dolor para la mujer en el parto y la crianza, dice acá, dolor para el hombre en el trabajo de la tierra.
El término dolor, entonces, el sufrir, el sentir dolor, es parte de la maldición de Dios. Pero el Señor no siempre guardará ira. Él liberará la ira sobre el mundo, sí es verdad, pero Él también salva un remanente. ¿Y qué hace el Señor con la maldición sobre ese remanente? Una maldición que es justa sobre ti y sobre mí, de sufrir dolor. El Señor hizo lo siguiente. El Señor tomó ese dolor y fue despreciado y desechado entre los hombres. Y Él se hizo varón de dolores. Fíjese cómo Cristo toma esta maldición. Y Él toma el dolor de la mujer. Y Él toma el dolor del hombre. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto. Experimentado muchas veces, no solo una vez. No es solo referencia a la cruz. Es una referencia a toda su vida, quebrantado por la injusticia humana contra Él y por el diablo y sus huestes. Y dice, y como que escondimos del rostro y fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él sufrió nuestros dolores. Tu dolor, mi dolor. Ese dolor que debe, no solo el que hemos vivido, sino que el que debiéramos vivir por la maldición una eternidad. Porque hay una maldición justa sobre la humanidad. Que el dolor debe acompañar a una humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Ese dolor debiera acompañarnos eternamente, también a cielo nuevo y tierra nueva. Pero entonces, ¿por qué no nos acompaña esa maldición? ¿Acaso los dictámenes de Dios no son eternos? Sí, lo son. Solo que ese dictamen que pendía sobre nosotros lo llevó Cristo en su propia carne. Él se hizo maldición. Y el que no debía sufrir, Él tomó nuestro sufrimiento. Él sufrió nuestros dolores. Para que tú no tengas que tener dolor eternamente. Dolor en tu cuerpo, dolor en tu alma y dolor en tu espíritu. Dolor en tus pensamientos y dolor físico. Todo dolor físico, dolor del alma, dolor de la historia. Todo ese dolor que debiera acompañarte por la eternidad, el Señor se lo llevó en la cruz para que algún día tú entres por las puertas de Sion y no sufras más dolor. Qué glorioso es nuestro Señor, que estuvo dispuesto a ser varón de dolores, que estuvo dispuesto a quitar esa maldición para que algún día el Señor, el Padre, y cuando tú estés delante del trono y delante del Hijo, no diga hay una maldición que tú tienes que cumplir aún, sino que lo único que te va a decir es esto. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Ese término, benditos de mi Padre, es muy importante, porque la humanidad en este momento es maldita por parte del Padre. En su justicia, el Padre dictaminó maldición sobre la humanidad. Pero algún día, cuando estemos parados frente al Hijo, el Hijo va a decir, vengan, porque ustedes ahora son benditos de parte del Padre. ¿Y cómo fue ese cambio? Bueno, porque el Hijo mismo, el Rey mismo, tomó la maldición, sufrió nuestro dolor y fue varón de dolores, para que algún día tú no tengas más dolor. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y el Señor te dirá, venid benditos, ya no estás bajo maldición, sino que benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor ya al inicio, cuando puso la primer piedra, ya estaba pensando en la segunda semana, en la segunda era, ya estaba pensando en la nueva creación. Cuando desenrolló el cielo, ya estaba pensando en cuando lo iba a enrollar y desenrollar el nuevo cielo. Él ya estaba pensando en ese reino, pero a ese reino eterno, a ese nuevo cielo y nueva tierra gloriosa, no podía entrar mal. No podía entrar pecado, no podía entrar maldición. Todo eso queda relegado a esta primera era, a estos primeros 7000 años, a esta primera época, a esta primera semana. Toda la maldición queda aquí. Y para nosotros todo queda consumado en la cruz de Cristo. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Y ese reino no podía heredarlo la muerte. No habrá llanto, no habrá muerte,
ni dolor, ni clamor. No podía entrar muerte a ese nuevo cielo, nueva tierra que el Señor tiene. No habrá muerte, no habrá muerte. Piensen en esto. Vuelvo ahí a Apocalipsis 21. Volvamos a digerir el versículo. El Señor enjugará las lágrimas, toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte. No es que solo que tú no mueras. Es que una flor del campo no va a morir. Y un árbol que está ahí en el recoveco del río no va a morir. Y un animalito, una mascota que tú tengas y que con la cual probablemente vas a poder hablar, ¿no es cierto? No va a morir. No va a haber muerte. No es como hoy día el duelo que uno sufre continuamente por la disrupción y la interrupción de la vida. No, por un lado, ¿no es cierto?, lo más terrible que nos puede pasar, la muerte de un familiar muy cercano, un ser querido muy cercano, sí, terrible. Pero también todos los días enfrentamos la muerte. Vemos hojas muertas, vemos árboles muertos, vemos pastos muertos, vemos animales muertos, vemos animales atropellados, nuestras mascotas que van pasando. Algún día no habrá más muerte. Y cuando eso ocurra, significa que hemos entrado ya a cielo nuevo y tierra nueva, a esta segunda era. Eso va a ser el último enemigo en ser vencido, dice 1 Corintios 15. ¿Se acuerdan de ese texto de 1 Corintios 15? Muy lindo texto también, que dice así, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, por Adán recuerden que entró la muerte al mundo, y por eso nosotros no creemos en la evolución, porque la evolución enseña que entró mucha muerte antes del ser humano. Y la Biblia dice que no, la muerte entró por el pecado del ser humano. Por tanto, la evolución es falsa. Nosotros creemos en el relato creacional de Génesis 1, 2 y 3. Si no creo en eso, entonces no creo en el plan de salvación. Si yo creo que la muerte es previa a Adán, entonces no tiene sentido la muerte de Cristo. En cambio, si yo creo en el relato de la creación, entonces entiendo que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, si por la muerte de uno todo empezó a morir, y la tierra y la creación y los animales, ¿no es cierto?, y las plantas, también en Cristo este nuevo cielo y nueva tierra ya no tendrá muerte de nada. Ni animales, ni plantas, ni los seres humanos que estemos ahí. Los que estemos ahí, porque recuerden que hay una muerte segunda que es eterna, los que van a estar en el lago de fuego, ¿no es cierto? Pero cada uno dice en su debido orden. Cristo es la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida, que seremos resucitados. Y luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Una vez que la muerte esté destruida, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ojo, sí, cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y para que Dios sea todo en todos, tiene que haber desaparecido la muerte, porque en Dios no hay muerte, solo hay vida. Por tanto, cuando Dios sea todo en todos, significa que la muerte ya no está. Significa que el Hijo venció y sometió todo y eliminó todo mal y todo pecado, porque la muerte es consecuencia natural del pecado y de la caída. Por tanto, si el Hijo ha vencido y ha vencido la muerte, ya no hay muerte porque sacó toda la maldad de este universo y todo el pecado. Y esa labor Él la va a hacer, ¿no es cierto?, cuando Él vuelva y en su reinado. Entonces, queridos, nosotros, la verdad es que nosotros tenemos una esperanza pero tremenda por delante. Tremenda. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los muertos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Tú tienes esperanza. La muerte será vencida. Tal vez tú has vivido algún duelo de algún familiar cercano, alguien que murió, algún hermano, hermana en la fe, padre, madre, y que tal vez murieron por COVID, por enfermedades, por cáncer, por dolencias, por catástrofe. El Señor dice, no quiero que estés de duelo como el mundo, porque yo tengo tanto consuelo para ti. Porque aquella persona, si estaba en el Señor,
en este momento está gozoso, gozosa corriendo. Y el Señor quiere que lo sepas. Que está gozoso, gozosa, no está ni ahí con venir a este mundo caído. Está lo más contento y contenta. Tú no tengas dolor, no, como alguien que no tiene esperanza. ¿Sí? Uno se duele y lo que uno hace es, uno llora, uno clama, uno se lamenta, pero recibe ahora también el consuelo. El Señor te dice, tu ser querido, la verdad es que está tan contenta, tan contento en los brazos del Señor, gozándose en el cielo, gozándose en la ciudad de Dios, que no está ni ahí con venir para acá. Ni siquiera te echa de menos, perdón que te lo diga, pero ni siquiera te echa de menos. Está puro esperando nomás a que tú también llegues allá. Así que dice, no se entristezcan como alguien que no tiene esperanza, porque ustedes tienen esperanza, querida iglesia. La esperanza que tenemos es el retorno de Cristo. Así que damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo en memoria a ustedes nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo, y fíjense aquí, y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Me detengo aquí un poco. Es un trabajo, como ustedes ven aquí, es un trabajo mantener constancia en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Mientras vivimos en esta tierra, continuamente la vista baja al duelo de aquí, al llanto de aquí, al dolor de aquí, a la muerte de aquí. Y el Señor dice, yo estoy a punto de hacer todas las cosas nuevas. Ya partió en la cruz. Por tanto, tú tienes que elevar la mirada arriba y adelante. Arriba y adelante. Al reino de los cielos y al nuevo cielo, nueva tierra. Eleva la mirada. Pero eso es un trabajo, dice. Es un trabajo de constancia. No es un trabajo así de una vez a las miles, de constancia, un trabajo perseverante en la esperanza. Es una actitud de levantarnos todos los días y darle gracias al Señor por las cosas que están por venir. Es todos los días decirle, Señor, gracias porque puedo llorar, porque puedo lamentarme, porque tú vas a consolar cada una de estas lágrimas. Todo el rato mirar hacia adelante. Ese es un trabajo que el Señor nos insta a hacer, como lo hizo esta iglesia tesalónica, que tenía la esperanza firme en el Señor. Asimismo, el Señor quiere que tú estés firme y que entiendas que todo lo que tú estás viviendo es necesario. Es necesario vivir estas tribulaciones para entrar al reino de los cielos, ¿se acuerdan? Hechos 14, 22. Es necesario lo que estás viviendo. Por tanto, trabaja en esto. Trabaja en perseverar constantemente mirando la esperanza. Si lloras, dile gracias Señor, algún día ya no va a haber llanto. Y en ese día tú me vas a consolar de todas las lágrimas derramadas. Así que si tengo que derramar más, voy a derramar más. Porque bienaventurado el que llora. Bienaventurado el que llora. El Señor tiene tanto consuelo para ti, tanto gozo, que cuando estés en la eternidad va a decir, oh, debería haber llorado más. Si hubiese sabido todo el consuelo que había por cada lágrima derramada, hubiese llorado más. Así que más vale que seamos esos bienaventurados que lloran. ¿Que lloran qué? Que lloran en esta vida a los pies del Señor, sabiendo que recibirán la recompensa eterna. Mis queridos, que el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte tu corazón y te confirme en toda buena palabra y obra. Espíritu Santo, qué preciosa es tu palabra. Qué gloriosa esperanza tenemos. En la siguiente era, la que está a punto de venir, ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá necesidad de clamor. Señor, esa era de clamor y dolor es ahora y es necesaria. Y la queremos vivir mirando las cosas de arriba. Y la queremos vivir de la mano tuya, oh buen pastor. Queremos atravesar este valle de sombra y de muerte, llorando y clamando como debemos hacerlo y de duelo, pero abrazados de ti, sabiendo que en ti tenemos todo consuelo, Padre de toda consolación. Señor, te damos gracias y nos consideramos dichosos como los apóstoles de ser considerados dignos de sufrir y llorar y sentir dolor por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.